Hola, les habla Hope Garza con el ministerio Two Sisters Ministries y hoy quiero hacer un poquito de enseñanza y también quiero hablar un poquito de lo que le pasó a Abraham cuando Dios lo llamó que saliera de la tierra de donde estaba toda su gente. Estamos empezando con el capítulo 12 de Génesis. Abraham fue uno de los primeros que fue llamado que se saliera de su país y de la casa de su padre, aunque probablemente no vivía con su padre, pero lo que significa es que toda su parentela y toda la gente lo rodeaba. Entonces Dios le pidió que se saliera de allí y el parashá es el parashá número 3 que se llama Lake Leja. Lake Leja quiere decir salte y en español cuando usamos la palabra salte, el sufijo te quiere decir que tú te lo haces a ti mismo. Así es que Dios le estaba diciendo, salte tú mismo, salte de aquí. Y en este caso, Abraham probablemente no entendía completamente por qué Dios le estaba llamando o lo estaba sacando, pero sabemos que Abraham le tenía un amor a Dios, ¿verdad? Y por eso él puede ser llamado el padre de nuestra fe, porque él obedeció a Dios, lo siguió, hizo todo lo que Dios le llamaba que hiciera. Y en en este video quiero compartir 10 pruebas que Dios le dio a Abraham, cuando le llamó que se saliera. Y quiero también hablar un poco de cómo estas pruebas se relatan a nuestra vida, ¿verdad? Cómo podemos nosotros identificar probablemente con unas de las pruebas, quizás no con todas, claro, ¿verdad? Pero quizá no podemos identificar con todas las pruebas, pero podemos identificar con unas de ellas. Y quiero también que veamos cómo estas partes de los parashas que estoy haciendo cada semana, cómo se aplican a ti, cómo se aplican a tu vida, a nuestra familia, a nuestro vivir, ¿verdad? Cotidiano de diario a diario, como vivimos, cómo podemos nosotros aplicar las verdades que hay en la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar en el capítulo de Génesis, capítulo 12, donde Dios le habla a Abraham y vamos a ver unas de las pruebas por las cuales Abraham pasó, simplemente porque muchas veces, y no nomás muchas veces, pero siempre, cuando Dios nos llama a hacer algo, que Dios nos pide que hagamos algo y nosotros decidimos obedecerlo, ah, van a haber cosas que van a venir en contra de nosotras y nosotros. Unos quizás sean unas pruebas, quizás vengan de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos está, como decimos, calando a ver si acaso lo vamos a obedecer, a ver si lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo este año que empecé con lo de las parashas, de leer los parashas en español, leerlos en inglés y dar una breve enseñanza o comentario tocante ese parashá en inglés y en español. Estamos hablando de 4 videos por semana, que al fin del año van a ser como 208 videos al final del año. Entonces cuando yo sentí en mi corazón que Dios me estaba guiando de esa manera, me tuve que preguntar yo, ¿lo voy a poder hacer? Es bastante trabajo, es mucha lectura y a veces batallo con las alergias o lo que sea, me pega la tos, ¿verdad? O lo que sea, y digo yo, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Y luego con todo lo demás. Pero yo siento en mi corazón que Dios me dio una dirección tremenda de cómo hacerlo y a veces estoy un poquito tarde, ¿verdad? Con mi lectura o mi enseñanza o lo que sea, pero de todas maneras yo me decidí que yo le voy a ser fiel al Señor. Ahora yo no sé el final de cómo va a terminar todo esto, ¿verdad? O si voy a estar viva, ¿verdad? Para cuando termine todos los parashas. Ojalá que Dios quiera que sí. Pero de todas maneras, lo más importante de todo es ser fiel a Dios. Y cuando Dios nos llama a hacer algo, siempre van a haber pruebas en nuestro camino y vamos a tener que sobrepasar
lo negativo, ¿verdad? Que haya, vamos a tener que sobrepasar lo negativo que la gente diga, lo que la gente piense o lo que sea, pero es más importante obedecer a Dios. Y pienso que esto fue lo que pasó con Abraham. Abraham conoció de Dios porque recuerden que los antepasados de Abraham eran Noé. Eran Noé y los hijos de Noé. Y tocante a Melquisedec, cuando hablo de Melquisedec, yo pienso que es suficiente prueba que indica que Melquisedec era Shem, uno de los hijos de Noé, porque ellos vivieron por muchos años, ¿verdad? Entonces, según lo que las escrituras nos enseña, cuando dice que él no tenía empiezo ni tenía final, de lo que sea, ¿verdad? Es un tipo del Mesías que nos está indicando allí. Y mucha gente no lo conocían. ¿Por qué? Porque él vino, este, cuando Noé vino, entonces mucha gente murió, ¿verdad? Y mucha gente no lo conocieron, no lo conocían, quién eran sus padres, quién era él, qué era su fin, no lo conocían. Pero Abraham, tengo entendido, según la historia, ¿verdad? De todo esto, que Abraham estudió bajo Melquisedec o Shem por 40 años. Entonces, Shem era un hombre justo, entonces él tenía mucho entendimiento, ¿verdad? Del diluvio, ¿verdad? Del diluvio y después del diluvio. Entonces, para que Abraham hubiera haber estudiado bajo Shem tantos años, quiere decir que Shem conocía a Dios. Shem conocía a Dios, era un hombre justo, era un hombre recto, era el rey de Salem. Y sabemos que él tiene unas de las características que nuestro Mesías tiene. Entonces, Abraham se dedicó a estudiar bajo Shem, estudió y él conocía de Dios. Entonces, de toda la gente que hubo allí, Abraham fue el único que fue llamado que saliera de su tierra. Abraham fue el único con quien Dios hizo planes de hacer una nación, ¿verdad? Que fuera más que la tierra, ¿verdad? Que iba a ser más grande que el polvo de la tierra, como dice aquí en la palabra de Dios, dijo que su descendencia, dijo, haría como el polvo de la tierra, ¿verdad? Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Pues sabemos que la descendencia no puede ser contada porque estamos por todos lados, estamos desparramados por todas las tierras, toda la tierra, todos los continentes. Entonces es imposible contar todos los que venimos de nuestro padre Abraham. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Que seríamos más que las estrellas, ¿verdad? Como las estrellas que no se pueden contar, como el polvo de la tierra que no se puede contar. Entonces, qué misión tan más grande cuando nos regresamos y vemos de dónde vino Abraham, que vino de una tierra de idolatría. Su padre hacía los ídolos, ¿verdad? Y los vendía, y así es como hacía su vida. Y en la historia de Abraham, ¿verdad? Por la historia oral, ¿verdad? Que se ha llegado, ¿verdad? Hasta nosotros. Dice que Abraham le quemó el tendajo donde su padre tenía todos sus ídolos y tenía todo, ¿verdad? Y que después, cuando el padre le preguntó algo de los ídolos, le dijo a Abraham, pues, ¿por qué quieres adorar esas cosas? No se pudieron ni defender del infierno, del fuego, ¿verdad? Donde se incendió todo. Podemos ver también una cosa interesante, que cuando Abraham salió de su tierra, o como le dijo Dios, de la casa de su padre, es interesante que su padre se fue con Abraham. Se fue su padre y se fueron, se fueron todos los de la casa que estaban allí con ellos. Eran 318 personas, dice la palabra de Dios. Y ese número tiene mucho significado, pero no hay tiempo de escudriñar todo eso, pero sí hay mucha información tocante lo que significa. Entonces, Abraham no salió solo, Abraham se salió con toda su gente. Él no era un hombre pobre, él ya llevaba todos sus siervos, sus sirvientas, sus siervos,
llevaba ganado, llevaba todo. Así es que él, cuando él salió de la tierra de su padre, estoy segura que junto con su padre también llevaban mucho. Se llevó su sobrino Lot, y Lot también obviamente llevaba mucho, porque cuando llegaron a cierta parte, la palabra de Dios dice que era difícil que convivieran juntos, que porque el ganado de Abraham y todo lo que él tenía, lo que le pertenecía, y también lo que tenía Lot era demasiado, que tuvieron que separarse porque empezó a haber contienda entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Entonces ahí nos da a entender que aunque la tierra era amplia y ancha y había bastante para todos, ¿verdad? En la área donde estaban tuvieron que separarse, y fue donde Abraham le dio a Lote el que escogiera primero. Le dijo, si tú te vas para este lado, yo me voy para el otro. Entonces él le dio a Lot, ¿verdad? Que escogiera el primero por a cuál rumbo se quería ir. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 13 que cuando se separaron, dice que Lot agarró la tierra, ¿verdad? Que él quiso agarrar. Y dice que se fueron, que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así es que podemos ver allí que Lot ocupó bastante espacio del lugar donde empezó él, donde puso su primer tienda, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue hasta que llegó hasta Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es algo que yo no, de veras, yo no había visto ni había puesto atención hasta ahora cuando empecé a hacer este parashá y este video que estaba yo leyendo, y dije, mira nomás, entonces pensamos que Lot nomás se fue, ¿verdad? A tal parte, y que se fue y nomás fue y se metió ahí en Sodoma y que ahí estaba, pero no. Obviamente Lot tenía mucho que ver con todos los pueblitos que estaban ahí alrededor. Y la palabra de Dios dice que estos hombres eran malos. En el capítulo 13, versículo 12 y 13, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dice contra Jehová en gran manera. Eso es importante anotar eso, anotar por qué Dios tuvo que venir y tuvo que juzgar esas áreas y tuvo que destruirlas. Bueno, entonces vamos a empezar con el llamado de Abraham cuando Dios lo llamó que se saliera de la tierra. En el versículo primero del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Pues sabemos que Abraham se fue de allí y se fue a Egipto, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que cuando se fue a Egipto, que allí él encontró gran hambre en la tierra. Había mucha hambre en la tierra. Entonces Abraham se regresó, estuvo ahí en Egipto, y cuando estaba en Egipto le dijo a su esposa Sara, dijo, mira, si te preguntan quiénes somos, tú diles que eres mi hermana, porque eres una mujer muy bonita, y sé que te van a querer llevar, ¿verdad? Y me van a alejar de ti, te van a alejar de mí, y posiblemente me maten. Entonces, miren la primer prueba. Acaba de salir de la tierra de Ur, ¿verdad? Porque vivía en Ur de los caldeos. Se fue de la tierra de Ur y se fue a Egipto. ¿Y qué es lo primero que se encuentra? Se encuentra con toda el hambre que hay. Entonces, imagínate si Dios te manda a ti que te salgas de tu pueblo donde tú estás, y tú te vas a cualquier pueblo, y cuando te sales dejas tu casa, ¿verdad? Y luego vas a un lugar y te das cuenta que no hay de veras donde vivir, o no hay trabajo, o no hay lo que sea, y tú te pones a pensar, pero si yo sé, yo siento en mi corazón que Dios me dijo que me saliera de donde yo estaba y que me fuera a otro lugar. Pero llegas a tu primer prueba y ahí es donde tú te empiezas a preguntar, ¿verdad? Si acaso fue Dios el que te llamó que te salieras, o fue algo en tu mente, o qué fue lo que fue. Pero podemos ver la primer prueba por la cual pasó Abraham. La segunda prueba por la que pasó, aparte de eso, claro que teniéndose que salir fue una prueba, ¿verdad? Encontrando el hambre que había fue otra prueba. Después, am, él tuvo que decirle, ¿verdad? A Sara, ¿verdad? Si te preguntan quién soy, diles que eres mi hermana. Claro que sabemos que Sara era Saraí, era Saraí. Saraí era la hermana de Abraham,
pero eran la hermana de Abraham. Estoy pensando, estoy tratando de recordar. Claro que no era por madre y padre, creo que era solamente por la madre, pero no por el padre. O aquí lo tenía todo escrito, pero no me acuerdo. Pero sabemos que era media hermana, no eran hermanos, ¿verdad? Era media hermana de él. Entonces, después de allí, cuando se salieron, ¿verdad? De Egipto y vieron todo el hambre que había allí, y después pasó lo que pasó con Sara. Vamos a ver el versículo 12 del capítulo 12. Le dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que no me vaya, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces, continuamos ahí leyendo un poquito más, donde dice que entró Abraham a Egipto y los egipcios vieron que Sara era una mujer hermosísima de gran manera, y la llevaron y la llevaron con el rey, ¿verdad? La llevaron con el faraón. Y dice aquí que también la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas, imagínense, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué por qué me declaraste por qué no me declaraste que era tu mujer? Y después dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ahora el faraón los corre. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, como quien dice, le dieron la bota, ¿ok? Para que se salieran. Entonces se fue Abraham de Egipto, ¿verdad? Hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y plata y en oro. Miren nomás, más rico se hizo. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí está lo que les estaba yo diciendo, que Lot también era riquísimo, tenía demasiado, muchas pertenencias, ¿verdad? Sus animales y todo eso. Entonces dice el versículo 6, miren, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Entonces dice, y hubo contienda contra los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Así es que hay otras personas que estaban habitando ahí también, aparte de que después vino Lot, ¿verdad? Con todas sus pertenencias y todo lo que tenían, y también Abraham. Entonces dice, versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí está Abraham dándole una oportunidad, de que cada quien agarrara por su lado. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. O sea, era una tierra que estaba bien proveída de agua. Dice, como el huerto de Jehová. Miren nomás, como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar,
antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió lo mejor de la tierra según como él la veía. Pero no sabiendo Lot, ¿verdad?, que Dios le iba a prometer o ya le había prometido. Y vemos casi al final vamos a ver al final del capítulo 13, donde Dios le dijo que Él le va a dar toda esa tierra. El versículo 17 del capítulo 13 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti te la daré. Así es que aunque Lot estaba en un lugar allí, Lot escogió por qué lado irse, por cuál lado él se iba a ir. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Entonces Dios le dijo, todo esto te lo voy a dar. Y miren lo que sucede después. Porque lo que pasa después es que a Lot, uno de los reyes, vienen y dice aquí, dice, aconteció el capítulo 14, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Irioc, rey de Elazar, Kedolamoer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Fíjense en lo que pasa, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adama, contra Simeber, rey de Ziboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Quiero que veamos aquí lo que pasa. Abraham ya está estableciéndose allá, Lot ya se fue y se estableció allá. Y luego hay una guerra entre todos estos reyes. La palabra Bera, que es el rey de Sodoma, la palabra Bera quiere decir maligno. Entonces sabemos que Dios los nombres de las ciudades y de las personas y todo eso no es nomás por coincidencia que se llaman así, o sea, siempre tienen un significado. Entonces sucede de que los reyes, ¿verdad?, van y se llevan a Lot y se llevan a toda su familia, se las llevan de esclavos, ¿verdad? Los capturan y se los llevan. Se escapa uno de los siervos de Lot y va y le dice a Abraham que se llevaron a su nieto. Entonces Lot junta toda su casa, pero miren lo interesante de esto. Son 318, ¿verdad?, personas que eran de la casa de Abraham, pero lo interesante es que todos eran guerreros. Y eso es una cosa muy interesante para mí, porque no conozco toda la historia de por qué eran guerreros, pero obviamente lo eran porque cuando se fueron, dice la palabra de Dios que Abraham los dividió en dos compañías. Y una de las compañías se fue por un lado y la otra compañía se fue por el otro lado. Y lo que pasó es que hicieron guerra con estos reyes y les ganaron y Abraham se regresó y se trajo a Lot con todas sus pertenencias y toda su gente. Entonces estamos viendo aquí de que Lot no era nada más un hombre. Muchas veces cuando digo Abraham, no era un hombre como lo vemos a veces que decimos, oh, el padre Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Que quizás siempre nos, excuse me, en nuestra mente como que vemos un anciano, ¿verdad? Como un anciano que quizás no tenía educación o no tenía puesto o no tenía título o no tenía nada. Y eso es la cosa más lejana de la verdad. Abraham era un hombre de hombres, o sea, él era un guerrero, él era un hombre educado, era un hombre de sustancia, ¿verdad? Obviamente. Y Dios lo escogió por alguna razón, porque Abraham tenía un espíritu humilde, y eso es lo que vamos a poder ver, porque para que Abraham pasara por todo lo que pasó, y creerle a Dios, aunque parecía que todo era lo opuesto. Ahora fíjense, están muy bien allá, ahora entran en guerra estos reyes, ahora se llevan el nieto de él, ahora él empieza el drama, ¿verdad? Aquí drama, como drama entre las familias, empieza el drama y Abraham dice, no, yo voy a ir a traer mi nieto y a todos. Y él se va y se trae a su nieto y se trae a todos.
Y luego después en el otro parashá que sigue vamos a ver un poquito más de lo que sucede con Sodoma y Gomorra y cómo Dios aparece a Abraham cuando está en su tienda. Y eso es una cosa muy interesante porque Lot no se detuvo en ir a rescatar a su nieto, sabiendo bien que su nieto probablemente había escogió una tierra muy linda, muy bonita, ¿verdad? Con provisión. Pero a la misma vez, Lot se fue refundiendo y refundiendo y refundiendo más, pienso yo, mi opinión, en el fango de lo que era Sodoma y Gomorra y probablemente otras ciudades que estaban allí, porque él vivía en Sodoma, porque cuando los ángeles llegan, él estaba a las puertas de Sodoma y normalmente las personas que están en autoridad son los que están allí y quizás también estaba allí para recibir a todos los que venían, ¿verdad? Ah, la gente que venía pasando por allí, quizás para protegerlos, no sé, pero vamos a hablar de eso en el otro parashá cuando ya lo haga. Entonces, quiero que vean aquí, miren, les voy a mencionar primeramente la prueba, dijo, salte de tu gente, ¿verdad? Se salió. Después llegan a Egipto donde hay mucho hambre. Esa es otra prueba. Y después de que él se trae a Lot con toda su gente y todo lo demás, le ofrecen muchas riquezas, pero él la rechaza, porque él no quiere que digan que un hombre lo hizo rico, sino que Dios fue el que lo hizo rico. Entonces, después también el faraón, ¿verdad? Agarra a Sara y Abimelech, ¿verdad? Agarra a Sara y después, pues Dios se la regresa, le habla a Abimelech. Abimelech la agarra a Sara, el faraón agarra a Sara también. Después la circuncisión. La circuncisión, ya un hombre ya bien maduro, ¿verdad? Que Dios le hable, que le diga que te tienes que circuncidar. Y entonces eso es lo que hace. Imagínense ustedes, ya una persona de esa edad y que Dios le diga eso. Y aparte de eso, tengo entendido, ¿verdad? También por las escrituras que Sara no estaba de acuerdo también con eso, aun cuando hicieron la circuncisión de Isaac. Y luego de allí tuvo que echar fuera a Agar, ¿verdad? La sierva de Sara, simplemente porque ah, ella había concebido, ¿verdad? Primeramente Sara le dice a Abraham, mira, ve a mi sirvienta, a ver si quizá por ella podamos tener un hijo. Entonces, Abraham la obedece. Yo no sé si estaba él muy, ¿cómo se dice?, contento o no sé qué, pero obviamente no se ve ahí que le dio la contra. En la palabra de Dios no indica eso, pero quizás sí le dio la contra y quizás no, pero de todas maneras él entró hacia Agar y concibió a Agar. Cuando Agar concibió, entonces Agar le perdió el respeto a Sara y empezó a burlarse de Sara porque Sara no podía tener hijos. Entonces Sara le dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya echa esta fuera, dijo, porque nomás concibió, dijo, y va a tener un hijo, ahora se está burlando de mí, me está haciendo la vida hedionda, así es como digo yo. Sara no quería que esta mujer le estuviera haciendo la vida hedionda. Le dijo, ¿sabes qué? Dijo, mejor salte, vete. Entonces la corrió. Pienso yo que esta fue otra prueba para Abraham, porque sabiendo Abraham que esa mujer llevaba en su vientre un hijo de él, aunque no era el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿quién sabe cómo, uno no sabe cómo estaría la confusión en Abraham, en Abraham en ese tiempo, ¿verdad? De todas maneras fue otra prueba. Y después de allí, la otra prueba que tuvo fue cuando Dios le llamó y le ah, dijo que fuera a sacrificar a Isaac. Now, este no fue el sacrificio de Isaac, porque Dios nunca entendió de que Isaac fuera sacrificado. Decimos el sacrificio de Isaac, pero nunca fue. Lo único que fue es que fue atado, ¿verdad? Fue atado y con la leña. Eso fue lo que pasó. Y hay muchas verdades en esto, ¿verdad? De cómo esto representa también nuestro Mesías. El sacrificio más grande, ¿verdad? Que fue nuestro Mesías. Pero también aquí fue otra prueba y después la última prueba, una de las últimas pruebas más grandes también fue la muerte de Sara. Entonces, podemos ver aquí, mencioné 10 cosas, ¿verdad? Pruebas por las que Abraham tuvo que pasar, sufrió por eso.
Y otra cosa que veo yo aquí, en ninguna parte leo yo en la palabra de Dios donde Abraham se quejaba, ¿verdad? De lo que estaba, por lo que estaba pasando. Bueno, después Abraham y toda su gente se fueron a vivir a la tierra de Canaán y tenían 10 años de estar viviendo en la tierra de Canaán cuando Sara le dijo a Sarai le dijo a Abraham que tomara a Agar como su mujer para que tuvieran un hijo. Entonces, cuando Agar empezó a despreciar a Sara, a burlarse de ella, ¿verdad? Entonces fue cuando Sara le dijo, tienes que echar fuera a esta mujer, no la quiero aquí. Entonces la echó fuera. Se fue entonces, Agar se fue al desierto, ¿verdad? Se fue al desierto y dice aquí, dice el versículo 6 del capítulo 16, dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Así es que cuando Agar se fue, Agar todavía no tenía el niño, ¿verdad? Estaba ella embarazada. Dice, el versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y sabemos que esta es otra cosa. Dios sabe bien lo que es la autoridad. Y en este caso, aunque Agar era princesa, ella salió de Egipto. Se vino con Abraham y su familia cuando salieron de Egipto. Pero ella era hija del faraón y mucha gente no sabe eso. Entonces, ella no era una cualquiera, sino que fue dada a Abraham que fuera parte de la gente de él. Entonces, ella fue sierva de Sarai. Ahora, imagínense, el faraón tomó a Sarai y Dios no lo permitió que entrara hacia ella, sino que Dios la vindicó de allí. Y cuando el faraón los echó fuera a toda la gente, a Abraham con Sarai y toda su familia, el rey yo creo que no encontraba qué era lo que él podía hacer para poder remendar el error de él, de haber tomado a Sarai. Entonces le dio lo mejor que tenía, que era la hija de él, la princesa. Se la dio, entonces ella se fue con ellos y ella fue la sierva de Sarai. Por eso Sarai cuando le dijo a Abraham, le dijo, ve hacia ella a ver si acaso pueden tener un hijo, a ver si acaso se nos hace un hijo por medio de ella. Sarai no lo estaba mandando nomás con una cualquiera. O sea, lo estaba mandando con la sierva de ella, que era una mujer, como quien dice, de estatura, ¿verdad? Eso es importante, creo, reconocer. Pero por eso yo pienso que esta mujer Agar se burlaba de Sarai. Cuando Sarai la echó fuera, yo pienso que Sarai no sabía que tanto valía el hijo que Agar llevaba en su vientre como el hijo de promesa que iba de llegar, ah, porque eran la simiente de Abraham, era la semilla de Abraham, eso era lo importante. La única diferencia y la diferencia mucho, mucho, muy grande que nos afecta hoy a nosotros es de que uno era el hijo de promesa y el otro no. Pero Dios le respetó y le tuvo respeto a Abraham y le dijo a Agar, dijo, de ti voy a hacer mucha gente también. Dijo, multiplicaré tu descendencia. Por tanto, que la multiplicaré. Y de allí salieron 12 reyes. 12 reyes salieron de Agar, ¿verdad? Por medio de Ismael. Ahora voy a continuar leyendo aquí. Dice,
Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo de viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Noten la edad de Abraham aquí. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tenía 86 años, ¿verdad? Y no fue hasta mucho después cuando tuvieron a Isaac. Entonces, vamos a ver el capítulo 17, porque aquí termina este parashá en particular. El capítulo 17 es muy, muy importante también porque tiene mucha información tocante el pacto que Dios hizo con Abraham. Aquí en el capítulo 17, el versículo 7, le dice Dios a Abraham, le dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dios es un Dios de generaciones, así es que si Dios tiene un pacto contigo, tiene un pacto también con tus generaciones. Dice, por pacto perpetuo, perpetuo, no nomás de hoy a la mañana o en una semana o en un año o en 1000 años, no. Este pacto que él hizo con Abraham es perpetuo, es por eternidad, igualmente con nosotros. Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Si tienen un marcador, subrayan eso, ¿verdad? Porque aquí podemos ver donde Dios hace el pacto con nosotros y con nuestra descendencia después de nosotros y continúa y continúa y continúa. Entonces tienes que entender que cuando Dios hace un pacto contigo, Dios va a mantener ese pacto. Los que no lo hacemos fieles a Él somos nosotros, porque Él siempre es fiel a su palabra. Y ahí dice, ¿verdad? Todo lo que Dios va a hacer con Abraham y todo lo que va a hacer con su descendencia y con sus generaciones. Y dice el versículo 10 después, dice, este es mi pacto que guardaráis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Lo que cerró el pacto, ¿verdad? Fue la circuncisión. Fue la circuncisión. Después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo habla y en la palabra de Dios también habla de circuncidar nuestro corazón. Él vino a circuncidar nuestro corazón. Así es como nosotros podemos guardar ese pacto con Él por eternidad. Toda nuestra gente, todos nuestros parientes, todos los nuevos niños que vienen, todos los que vienen de generaciones adelantadas, ¿verdad? Todos ellos tienen ese pacto con Dios y cada uno de ellos tiene que ser circuncidado de su corazón. Por eso es importante de que nosotros como padres, ustedes como madres y padres, le enseñen a sus criaturas la palabra de Dios y les enseñen que ellos tienen un pacto con Dios. En una de las parashas que hice al final de las parashas, habla en Deuteronomio, habla donde Dios dice que el pacto que Él hace no es nomás con nosotros, dice con ustedes que están parados aquí, sino para los que no están. Y los que no están no son los que han muerto. Dice, para los que no están, refiere a los que han de venir más allá de nosotros. Todo el pacto ya está hecho con ellos. Por eso siempre les he dicho que el aborto es un pecado. El aborto es algo muy mal, porque al abortar una criatura, están matando a una persona con la cual Dios ya tiene pacto. Y esto es importante que la gente conozca. Yo sé que mis palabras y lo que yo digo no es muy popular, pero tampoco es la palabra de Dios entre los impíos. Así que lo que sí les digo es esto, es de que el aborto es mal porque Dios tiene pacto con nuestras generaciones. Así es que ustedes como madres, como padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, todos tenemos que
promover la palabra de Dios, tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que enseñarle a nuestra gente, a nuestras generaciones, lo que es bueno y lo que es mal, porque en el pacto que Dios hizo con nosotros también es muy clara la palabra. Dice que cuando hacemos y obedecemos, Dios nos va a bendecir. Y cuando no obedecemos, Dios no nos va a bendecir. Entonces es bien fácil que nos echemos nosotros la maldición si acaso no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, aprendan lo que la palabra de Dios dice. Es mucho, mucho que decir tocante el pacto que Dios hizo con nosotros y el tiempo no nos permite solo que haga un video de 3 horas, ¿verdad? Esta noche, pero no va a ser así. El pacto es muy importante. Necesito que vuelvan a repasar el capítulo 17 de Génesis, donde Dios habla del pacto, ¿verdad? Que Abraham hizo con él. ¿Y por qué es de que Dios le dice en el otro parashá que vamos a leer, donde Dios dice, debo yo de ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Dice, siendo de que es mi amigo, ¿verdad? Entonces, los pactos que hacemos con Dios y que Dios hace con nosotros son muy importantes, muy importantes. Y no debemos de olvidar las condiciones de cada pacto que Dios tiene con nosotros. Y este pacto es el pacto de la salvación. Y nosotros tenemos que aceptar y recibir esa salvación que Dios ha dado y ha hecho con nosotros por medio de su Cordero, Jesucristo. Le llamamos en hebreo Yeshua o Yeshua. Entonces es importante, ¿verdad?, que no olvidemos y que no le faltemos respeto a la palabra de Dios y que escudriñemos la palabra de Dios. Y como les digo, tenemos que aprender y estudiar. Les doy las gracias por venir a mi canal y por escuchar lo que tengo que decir, aunque no le he hecho nada de justicia a este parashá y no le voy a hacer justicia a ninguno de los parashás porque es demasiado largo. Digo, el tiempo, no el tiempo, sino que el tiempo es corto, pero todo lo que se puede decir de la parashá y de la palabra de Dios son cosas tremendas, tremendas. Hay tantas cosas que decir y tantas cosas en las cuales meditar. Y mi deseo es que ustedes crezcan espiritualmente, aunque les esté dando poquito a poquito, ¿verdad? Como a los pajaritos, ¿verdad? Un pedacito de pan, poquito a poquito. Pero por favor, compartan este parashá, ¿verdad? Con las personas. Ya terminando, si Dios quiere y Dios me da licencia, terminando, cuando se termine todos los parashás, que son 54 entre todos, cuando ya se terminen todos, si Dios me da la voluntad de poder empezar los parashás de nuevo, no los voy a estar leyendo en inglés y español, sino que voy a enfocar en dar la enseñanza sobre esos parashás, y lo que no tengo oportunidad de enseñar en estos, lo voy a poder enseñar entonces. Pero lo importante es que por favor escuchen los videos donde les estoy leyendo los parashás en español o inglés. Y cuando escuchen, por favor, pídale al Señor que les dé revelación de lo que les estoy leyendo. O lean conmigo, ¿verdad?, su Biblia, lean, subrayen en su Biblia, escriban, tomen notas, hagan lo que tienen que hacer. Pero aprendan, porque una de las cosas que les voy a decir, que entre más estudio los parashás, entre más leo, entre más enseño, entre más me dedico a hacer esto, quiero que sepan que más profundo sentimiento siento yo hacia mi Dios. Siento que más lo estoy conociendo, como si lo tuviera aquí en carne, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Lo estoy sintiendo. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes sintieran y que tuvieran un agradecimiento por la palabra de Dios. Así es que les habla Hope Garza con Two Sisters Ministries SA, y ojalá que continúen escuchando mi canal. Por favor, envíen mis videos a otras personas para que vayan escuchando y recuerden el pacto que Dios tiene con ustedes. Recuerden que Dios les ama. Otra vez más, Esperanza Garza, Hope Garza, aquí con Two Sisters Ministries SA, y nos vemos en el próximo video.